Con la doctora Olga. Arrancamos otra vez entonces, ahora parte la Listo. grabación. Buenas tardes, desde el Instituto de Ciencias Sociales damos la más cordial bienvenida a la profesora Olga Paredes que nos acompaña hoy. Ella es abogada, licenciada en Trabajo Social, especialista en políticas públicas, máster en gestión de proyectos en Ciencias Sociales y en Educación Superior, candidata a doctora en Ciencias Sociales por la UBA. Bienvenida, profesora. Entonces, en nombre del instituto, estamos muy cordialmente, muy contentos de recibirte y queremos escuchar un poco, profesora, tu ponencia que vas a compartir con nosotros sobre políticas de juventud y participación juvenil en Argentina y Paraguay. Adelante, profe. Gracias, profe de María Gloria. Para mí siempre es un gusto compartir con los amigos y amigas del Instituto de Ciencias Sociales, un instituto que marca presencia en relación a investigación social. Así que, bueno, me complace muchísimo estar en este espacio y compartir un poco de forma súper rápida, breve, algunos hallazgos, reflexiones que tienen que ver con mis investigaciones, específicamente de mi maestría en gobierno municipal en la Universidad Nacional de Quilmes y también mi doctorado en ciencias sociales, que aborda el mismo tema y lo amplía en la Universidad de Buenos Aires, en ambos casos en la Argentina. Y como ya lo dijo la profesora María Gloria, hoy yo quiero compartirles algunas reflexiones sobre políticas de juventud y participación juvenil, así que voy a estar compartiendo ya mi pantalla. Esto después, profe María Gloria, te voy a estar también facilitando, ¿verdad? Como el material de apoyo para todo lo que hubiera lugar. Y bueno, muchas gracias a todos, todas quienes se conectaron, amigos, amigas, estudiantes también. Bueno, vamos a ir arrancando un poco. La verdad que son como grandes temas. Yo pretendo así hacer una breve presentación como en 30 minutos más o menos de algunas ideas, como les digo, conclusiones preliminares y elementos clave que estoy encontrando en este proceso investigativo y que sirven muchísimo para pensar tanto desde las políticas públicas, las políticas sociales, como así también desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, cómo abordar la tan necesaria participación protagónica juvenil y el reconocimiento de los derechos de la juventud, que hoy en el Paraguay son más del 65% de la población ya quienes tienen menos de 40 años. Así que estamos en un momento histórico clave para poder reconocer los derechos de las juventudes y que eso nos permita también dar ese salto cualitativo en todos los niveles a nuestro país. Bueno, vamos a empezar un poco sobre este tema, participación juvenil, algunas notas reflexivas, conceptuales que quiero dejar. Y bueno, para hablar de la cuestión de las juventudes, primero es como que tenemos que abordar este tema de la cuestión juvenil y de lo que incluso se considera un problema, ¿verdad? A la hora de la conceptualización de qué es ser joven, qué es la juventud. Y bueno, de ahí es que sale este término sociológico, esta categoría conceptual que es juventudes, porque justamente parte del reconocimiento que la juventud no es una sola en toda la historia, en todas las latitudes geográficas. Lo joven como concepto se ha construido a lo largo de la historia de diferentes maneras, desde diferentes perspectivas, y así también conforme a las culturas y a las localizaciones. Entonces, la primera gran disquisición es un poco conceptualizar qué es la juventud, y ahí es donde nosotros encontramos dos paradigmas. eh, que en este caso se presentan como dicotómicos, ¿verdad? Como contrapuestos. Por un lado, tenemos esa concepción de la juventud que la entiende como una etapa biológica y que a la vez la encasilla en una etapa ciertamente casi indefinida, porque resulta que el joven no es ya un niño o una niña, pero tampoco es un adulto adulta. Entonces es como que está en una situación o etapa, condición de su vida indefinida donde todavía no puede, no está legitimado, digamos, para participar, para dar su opinión y especialmente para participar en la toma de decisiones, como lo vamos a ver justamente ahora en la presentación. Por otro lado, hay una visión que es a la cual nos ascribimos desde la ciencia social contemporánea que tiene que ver con
la juventud como una condición que cambia, que varía según espacio-tiempo, y ahí es donde hablamos de juventudes. No es lo mismo la juventud paraguaya que la juventud holandesa, no es lo mismo el tiempo juvenil, no sé, que viví yo en la década pasada a lo que vivieron mis padres cuando fueron jóvenes o lo que vivieron sus abuelos o bisabuelos cuando eran jóvenes. Entonces todo esto va cambiando y por eso es necesario contextualizar al ser joven dentro del tiempo que le toca, o sea, hoy estamos año 2025 y también del lugar donde estamos hoy, o sea, Paraguay. Claramente ser joven en Paraguay es muy diferente a ser joven en otras latitudes del mundo. Entonces es necesario mirar contextualizadamente para poder empezar a construir un concepto de juventudes y un abordaje adecuado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la primera gran disquisición conceptual, ¿verdad? Por un lado, la juventud como una etapa de la vida de transición hacia la vida adulta, donde todavía no terminaste la facultad, entre comillas, todavía no tenés un trabajo estable, entonces por ende estás en una situación transicional hacia el momento donde te toque, ya cuando seas adulto, esa es la promesa, poder participar o ser reconocido. Y por otro lado, esta visión afirmativa de la condición juvenil que la como un momento de la vida con su consentido en sí mismo y que debe ser abordado, especialmente reconociendo por razones etarias. Bueno, ahora veamos un poco cómo se da esto de la participación juvenil y por eso es que en realidad invertí el orden de la presentación de hoy porque el título era Políticas de Juventud y Participación Juvenil. Pero primero hablo de participación juvenil porque este es uno de los conceptos que yo claramente ya quiero dejar sentado, que es que la participación juvenil es la que ha dado origen a las políticas de juventud y no solo la participación juvenil particularmente en relación a las políticas para este sector, sino que en general la participación se ha permitido la aparición y el fortalecimiento de las políticas sociales, como vamos a ver más adelante. Justamente un autor muy reconocido en temas de políticas sociales, adelantado y otros más, subrayan la importancia de la acción colectiva para generar las políticas sociales. O sea, todas las políticas que nosotros hoy conocemos, salud, educación, entre otras, o sea, han sido producto de la movilización ciudadana en distintos momentos y en distintos niveles y son las que han permitido, digamos, que hoy esas sean leyes o sean planes técnicos presupuestados que se ejecutan. Ahora, acá es importante también decir que hay, como vamos a ver más adelante, como que tradiciones diferentes, o sea, la participación juvenil es diferente claramente en Argentina que en Paraguay, pero sí hay un gran consenso, digamos, a nivel latinoamericano, que uno de los elementos que permitió la aparición de las políticas de juventud en los años 80 en nuestra región latinoamericana fue toda esa movilización juvenil que en los años 80 coincide con la caída de las dictaduras militares en nuestros distintos países, en la Argentina en 1983 y en Paraguay en 1989. Entonces hay como una relación directa entre participación juvenil, origen de las democracias contemporáneas, caída de las dictaduras militares y aparición de las políticas sociales en general y particularmente de las políticas para las juventudes. Y como vamos a ver ahora, vamos a hacer nosotros como una distinción entre lo que es la participación juvenil institucionalizada y la no institucionalizada, haciendo una diferenciación muy sencilla en el sentido de, bueno, la participación institucionalizada entendida como eh, desde el derecho al voto, ¿verdad? A la posibilidad, digamos, como sufragio pasivo, el voto, al sufragio activo, la capacidad de candidatarse para un cargo electivo, la participación en consejos juveniles, la participación en audiencias públicas, digamos, todas estas como formas de participación institucionalizada, digamos que el Estado genera esos espacios para la participación de la participación no institucionalizada, que justamente son esas distintas expresiones de la acción colectiva, las movilizaciones, las marchas, las tomas, donde, bueno, varios de nosotros ya hemos sido parte ayer y hoy, que justamente son las que vienen a
embretar a los gobiernos y a exigir las políticas sociales necesarias. Entonces, quiero rescatar nomás acá y resaltar, la participación juvenil es la que da origen a las políticas de juventud y así debe seguir siendo, ¿verdad? Ahora, otro mito que usualmente, más que mito, es como una tergiversación, ¿verdad? En relación a la baja participación juvenil, que ya es un discurso súper instalado. Y bueno, en realidad sí, hay una baja participación i- institucionalizada. O sea, esa participación, esos espacios que genera el Estado a través del gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal o provincial, como es el caso de la Argentina, eh, primero son espacios limitados los que genera el, el gobierno en sus distintos niveles para que participen los jóvenes. Por eso es que finalmente la forma más extendida de participación institucionalizada es el voto, porque es lo que, bueno, está reconocido, ¿verdad?, en la Constitución Nacional y es un derecho de larga data, ya que, bueno, vamos prácticamente por los 100 años, digamos, con el voto universal, ¿verdad? Entonces, ese es el gran tema. Claro, hay una baja participación juvenil, pero en espacios institucionalizados, porque de hecho no hay suficientes espacios que generen los distintos gobiernos en sus distintos niveles para participar. Sin embargo, si vemos la mirada de la participación no institucionalizada, o sea, la participación en centros de estudiantes, comisiones vecinales o movilizaciones, ¿verdad? En movimientos sociales como el estudiantil, el secundario, el universitario, entonces ahí sí hay una gran participación juvenil. Y es por eso que los estudios coinciden, yo voy a dejar algunas referencias al final, los estudios coinciden en que los jóvenes y las jóvenes quieren participar. O sea, probablemente si hacemos alguna consulta allí en nuestras familias o en nuestras facultades y les decimos, a ver, ¿quieres participar en esta iniciativa deportiva, política, social, ecológica? Probablemente van a decir que sí. O sea, hay una prestancia casi innata de las juventudes en involucrarse y en participar, pero en espacios no institucionalizados, porque justamente en los espacios institucionalizados, dominados, digamos, por la hegemonía política, por el gobierno, por las burocracias, naturalmente repelen, ¿verdad?, a las juventudes que justamente son las que ponen en la agenda los temas que muchas veces no quieren abordar las personas en el poder. Y ahí se da esta tensión entre lo que es la participación institucionalizada de las juventudes y la no institucionalizada. La conclusión a la que yo llego observando un poco los casos, ¿verdad?, en Argentina y Paraguay es que realmente al final ambas son necesarias. O sea, es importante que el gobierno, ahí esa es otra conclusión que ya me adelanto, ¿verdad? Tanto el gobierno nacional como los gobiernos, pero muy especialmente, y en realidad más especialmente, los gobiernos provinciales, departamentales y muy especialmente los municipales son clave para generar espacios de participación institucionalizada, como por ejemplo los consejos locales de juventud u otras iniciativas que se puedan dar, foros, congresos, también en espacios deportivos, culturales. O sea, es importante que se generen esos espacios de participación institucionalizada, pero esa participación institucionalizada, reconocida, digamos, o generada desde los distintos niveles de gobierno, no reemplaza a la no institucionalizada. O sea, siempre, y espero que siempre de verdad exista esa participación no institucionalizada desde la sociedad civil, a través de movilizaciones, marchas, tomas, porque realmente esa es la que va direccionando y conduciendo hacia los cambios más necesarios y es directamente contestataria, ¿verdad?, al poder hegemónico vigente en ese momento. Bueno, esto es lo que yo ya me adelantaba un poco a decir acerca de, hablamos de Argentina, Paraguay, sí, estamos uno al lado de otro, pero en realidad nosotros tenemos configuraciones muy diferentes entre nuestros países, tanto en cuanto a cómo se estructura la política social, así como también en la tradición, digamos, de participación desde la sociedad civil. La Argentina claramente tiene una mayor tradición en cuanto a participación juvenil, que no se limita solamente a el ámbito estudiantil, sea secundario u universitario. De hecho,
la movilización, especialmente de estudiantes secundarios y universitarios, ya data desde los años 50 del gobierno de Perón y bueno, se va fortaleciendo en los 70, posteriormente sí con la dictadura militar, por supuesto las juventudes son muy criminalizadas y reprimidas, pero nuevamente tras la caída de la dictadura militar en la Argentina, los movimientos juveniles son los que lideran. Y es más, o sea, por ejemplo, los movimientos feministas en la Argentina, que son es otro de los movimientos más destacados desde la sociedad civil, es liderado por mujeres jóvenes. Entonces vemos cómo, digamos, la generación es un elemento y un factor transversal a los distintos movimientos sociales sectoriales. Sin embargo, en Paraguay, bueno, tenemos una sociedad civil mucho más conservadora y una configuración del Estado excesivamente centralizado. Entonces, esos dos elementos claramente perjudican a la hora de la acción colectiva y en ese sentido vemos, sí, vemos movilizaciones juveniles, pero como más puntuales y cíclicas, esporádicas, ¿verdad? Eh, y conocemos los casos, ¿verdad? De Luna No Te Calles, de los marzos paraguayos y recientemente la lucha por el arancel cero. Entonces, finalmente, en Paraguay, el sector más visibilizado es el de los estudiantes porque de alguna manera hay como una mayor construcción también ya histórica de estos movimientos estudiantiles secundarios y universitarios y un mayor nivel de organización también, ¿verdad? Entonces, acá, además de hacer todas estas cuestiones así teóricas, que en realidad muchas de ellas ya las intuimos o incluso las vivenciamos, lo que yo planteo en mi tesis es la necesidad de enfatizar el trabajo territorial y local con las juventudes particularmente. Porque, bueno, el abordaje desde lo local territorial tiene un plus que es la proximidad, la cercanía. Acá justamente hay estudiantes que están haciendo su pasantía en en una municipalidad. Entonces, allí se corrobora cómo los gobiernos municipales tienen ese factor clave de la proximidad, la cercanía, la aglomeración de personas que permite que la organización pueda ser también más factible, más espontánea y hasta necesaria e ineludible, si se puede decir, ¿verdad? Porque como vivimos ahí en la cotidianeidad, entonces a veces necesitamos ya organizarnos para dar respuesta a problemas inmediatos. Entonces, ahí es un poco el énfasis que yo doy a través de esta investigación que estoy haciendo, de la necesidad de fortalecer las políticas de juventudes a nivel municipal y a nivel también subnacional, que sería en el caso paraguayo, a nivel departamental y en el caso argentino, el nivel provincial. Otro elemento que sostiene también esta necesaria recomendación es que la literatura sostiene y ratifica que la ciudad es el espacio natural de las juventudes. Es el espacio donde las juventudes resisten a través del arte, los talleres, las intervenciones, a través de todo ese tipo de repertorios, ¿verdad? A los poderes hegemónicos vigentes, sean políticos, económicos, etcétera. Entonces, las ciudades se manifiestan como un espacio donde, como los semilleros para la participación política juvenil. Otro elemento que quiero colocar un poquito y que es súper importante es como una caracterización de cómo se da esta participación juvenil y hay en la Argentina varios estudios en este sentido y también algunos en el Paraguay en relación a cómo la participación territorial comunitaria tiene un rostro joven. Y esto se vio muchísimo durante la pandemia, en un momento de emergencia, de crisis, cuando todos estábamos sumamente eh, movidos en todos los niveles, ¿verdad? Por la crisis y sumamente en peligro todos. Aún en esas condiciones, las y los jóvenes en las comunidades se organizaron en ollas populares, colectas solidarias y distintas formas, digamos, de solidaridad para poder dar respuesta concreta a las necesidades de sus comunidades y de sus familias.
Entonces, esta participación juvenil le ponemos un poco ese apellido, ese rótulo también, es una participación con una característica claramente solidaria, especialmente en momentos de emergencia como lo fue la pandemia, y en clave de participación territorial. Otro elemento característico de la participación juvenil, que también ya está estudiado y ratificado, es que esta participación juvenil, especialmente durante la pandemia y la pospandemia, ha sido una participación muy resiliente, de tipo resiliente, ¿verdad? Porque resulta que los estudios confirman que las juventudes fueron las más afectadas por el desempleo, la deserción escolar, tuvieron que dejar sus estudios universitarios, emplearse como deliveries, exponerse al peligro también, al contagio. Así que hubo una gran vulnerabilización de las juventudes durante la pandemia y por ende también en consecuencia después de la pandemia. Y dentro de la población joven, vulnerabilizados como por ejemplo las mujeres jóvenes, que además de sufrir el empleo, la deserción escolar, universitaria, tuvieron que asumir una gran carga de tareas de cuidado, ocuparse de los hermanos menores, de los adultos mayores de la casa. Entonces, hubo una extrema precarización de las condiciones de vida de los jóvenes en general y particularmente de ciertos sectores, como por ejemplo las mujeres, por ende también, por supuesto, los sectores populares o en situación de pobreza y también los sectores indígena y otros más, ¿verdad? Especialmente en nuestra región latinoamericana. Entonces, imagínense, o sea, a pesar de esta condición de precarización durante la pandemia y la pospandemia, o sea, aún así eh, las juventudes participan. E incluso hay estudios que demuestran cómo esas mujeres jóvenes que tenían que de cuidado, tenían que tratar de seguir estudiando y tratar de ir por eso, igual latinoamericano. O sea, sumamente resiliente. Parte primera sobre la participación juvenil y es como la gran pregunta que es una ciertamente pregunta existencial que nos hacemos cada tanto. O sea, esto de la participación juvenil es real, digamos, o sea, o- o es solo una promesa o solo un discurso. He comprobado incluso a partir de estudios de caso que sí, que la participación juvenil incide en las políticas. Claro, la participación juvenil hacia políticas de juventud o políticas sociales en general, pero esta participación es sumamente necesaria porque tiene un efecto estructurante sobre la política social. Así que no es solo un discurso, un sueño, un deseo, sino que también comprobado y que tenemos que ir sosteniendo no solo desde la teoría, sino desde la práctica también. Bueno, para ir político y las notas conceptuales también de reflexión, a ver, como les decía al inicio, la juventud, marcos conceptuales, por un lado se la entiende como una transición y por ende, como toda transición es como una etapa indefinida, donde todavía no terminas de prepararte para hacer lo que te convertirás en algún momento. Y por otro lado, la juventud es tomada como una condición que varía según el tiempo y el espacio y que por ende merece un reconocimiento en sí misma y por sobre todo un fuerte impulso hacia la participación protagónica en la toma de decisiones. O sea, se la reconoce a la juventud en sí misma, no por lo que puede llegar a ser, sino por lo que ya es en
este momento. Entonces, son las tenemos políticas de inserción laboral o empleabilidad para insertarte en el mercado laboral o de educación, especialmente superior o técnica, para a través de esa tecnicatura o licenciatura poder insertarte más eficazmente en el sistema laboral. Están estas otras políticas afirmativas de la participación juvenil que no ven a las juventudes solamente, digamos, como proletarios, ¿verdad? Antes, en el siglo pasado, eran obreros y bueno, ahora asalariados, pero no ves solamente a las juventudes como ese proceso hacia la proletarización, sino como ciudadanos activos, ¿verdad? Que son co-constructores y co-gestores de las políticas que se deben desarrollar para sí mismos y para sus comunidades. Entonces, en este sentido, bueno, hay acá varios clásicos que justamente cito y que pueden verlo ahí al final en las referencias. Em, lo que llegan a la conclusión es que, bueno, estas políticas de juventud, que son las vigentes y hegemónicas y más extendidas, que son estas políticas transicionales, o sea, las políticas dirigidas a la empleabilidad y a la educación universitaria, son de hecho las más extendidas porque en general toda la política social se construye sobre ese enfoque, se construye sobre la necesidad de insertar a las personas en el mercado laboral, que bueno, no necesariamente es un mercado laboral formal, especialmente en nuestro país, cabe decir eso también, ¿verdad? Que la mayor parte del mercado laboral es informal. Pero en fin, o sea, insertar a las personas en el mercado laboral, no importa si es en situación de precariedad, de un trabajo no digno, pero bueno, insertarlas para que así, digamos, entren en el sistema. Entonces, como así están configuradas en general nuestras políticas sociales, no es la excepción la configuración de las políticas de juventud. Y es lo que se ve claramente en uno de mis estudios de caso en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ustedes saben que como la ciudad de Asunción también es una ciudad, es la ciudad capital de la Argentina y tiene un régimen jurídico diferente. Ahí en la ciudad capital, en Cava, hay un claro enfoque hacia la empleabilidad juvenil netamente, ¿verdad? Entonces, finalmente, el enfoque primordial de estas políticas, que incluso, que conste, son municipales, ¿verdad? Son del nivel más cercano, directamente están dirigidas hacia la inserción de los jóvenes en el sistema productivo, sin mucho debate, sin muchos espacios de discusión o de co-construcción o de participación, o sea, directamente entrar al mercado. Y bueno, es la sociedad capitalista en la que vivimos, ¿verdad? Donde se nos mide conforme a la cantidad de dinero que tenemos o cuánto salario estamos percibiendo, ¿verdad? Entonces, es importante decir que si bien este es el caso de la Argentina, así claramente en Cava, atendiendo también a lo que estamos diciendo, que bueno, la Argentina tiene una clara diferenciación a nivel de estructura de sus políticas y de sociedad civil con el Paraguay, eh, en Asunción se da algo así como muy, muy particular, que probablemente se extiende también. Imagínense Asunción como capital, se extiende también y hace una resonancia en todas las ciudades del país. En Asunción, así como en otras ciudades del área metropolitana, no precisamente es un paradigma transicional el de las políticas municipales y departamentales de juventud, sino que incluso llega a ser un paradigma aún más conservador, aún más anacrónico, incluso que es un paradigma netamente de esparcimiento y ocio, porque lo que ofrecen los gobiernos municipales, departamentales, a las juventudes es básicamente deporte. Deporte, pero no profesionalización del deporte, digamos, o no precisamente el deporte como una práctica para la salud, sino que directamente el deporte como una distracción a los problemas sociales, como las adicciones o consumos problemáticos, la salud mental, la violencia intrafamiliar. Entonces, si bien el deporte es también un derecho y de hecho es un elemento muy importante para el desarrollo integral de las personas, esta lógica de desarrollar políticas como una distracción frente a problemas estructurales que el gobierno o los gobiernos nos encargan de abordar, lo que hace es agravar la vulnerabilidad.
porque finalmente estas políticas van dirigidas a adolescentes, a jóvenes de sectores populares en situación de vulnerabilidad. Y en vez de abordar los problemas que allí pasan, que claro, son complejos, no se van a, digamos, resolver de la noche a la mañana. Pero bueno, en vez de empezar a pensar qué hacer al respecto, se está proponiendo simplemente hacer escuelas de fútbol de forma bastante amateur, tampoco es hacia la profesionalización precisamente, ¿verdad? Sino simplemente como una distracción para los adolescentes y los jóvenes que no es sostenible en el tiempo si no va acompañada de otro tipo de intervenciones, ¿verdad? Entonces, a ese nivel estamos en Paraguay, como les decía, en un paso atrás en ese sentido de la evolución de estos paradigmas de las políticas de juventud. Otra cosa que también quiero decir es que lo que se plantea para, para las y los jóvenes como políticas de juventud tiene su correlato directo en los modelos políticos, sean de nivel municipal, departamental, nacional, de hecho también, y en su sustento ideológico, ¿verdad? Y ahí hay un caso muy importante que hay que rescatar, que es el caso paraguayo, que cuando cae la dictadura en 1989 en Paraguay, el primer gobierno municipal de la ciudad de Asunción es un gobierno progresista, una alianza de partidos, y no es casualidad que cuando se constituyó este primer gobierno municipal de la era democrática, ahí aparecen las políticas de juventud y en general aparecen las políticas sociales y en general se van desarrollando estas políticas participativas. Entonces, claramente, cuando hay una visión, en el caso paraguayo, de oposición al sector conservador, que está especialmente representado por el Partido Colorado, los gobiernos opositores hacen ese esfuerzo por proponer políticas más participativas y más afirmativas de la participación juvenil. Y claramente se nota que cuando retorna el Partido Colorado a la Municipalidad de Asunción, nuevamente las políticas de juventud ya no hablan en clave de participación juvenil, sino que se retrotraen a propuestas como deporte, especialmente, pero deporte con este paradigma de distracción que les decía, ¿verdad? Y en la Argentina es muy interesante ver cómo, bueno, ustedes saben que en Cava ha habido una predominancia de partidos, digamos, de centro derecha, si se puede decir, aunque con sus matices, en su momento la UCR y especialmente durante los últimos gobiernos consecutivos, el PRO, eh, que, bueno, tienen un enfoque neoliberal y por ende, claro, en consecuencia y en coherencia, su propuesta de política de juventud se basa eminentemente en empleabilidad laboral juvenil. Así que vemos cómo no, o sea, los partidos lo hagan, digamos, de forma planificada o no, van proponiendo políticas de juventud acorde a sus propios sustentos ideológicos. Algunos conservadores, algunos neoliberales, otros ultraconservadores, ¿verdad? Así que allí se encuentra también un poco el correlato de las políticas de juventud que se presentan. Y bueno, para terminar, las políticas de juventud no solo se determinan, a ver, por el país donde estemos, por el nivel de gobierno, por el partido político que esté en el gobierno, sino también en base a la arquitectura del bienestar de los países. Y acá, bueno, yo tomo un trabajo de Juliana Martínez Franzoni, que presenta cómo la Argentina, como república, como Estado, presenta un régimen productivista informal donde el bienestar, entendido, digamos, bienestar como el conjunto de políticas sociales en general, por decirlo de una forma eh, sencilla, el bienestar se logra mediante la inserción en el empleo, si se puede, formal de las personas. Y por ende, es por eso que hay un gran refuerzo en las políticas de empleabilidad o de formación laboral, o sea, acceso a universidad, pero no por acceder al conocimiento eh, o a la transformación, ¿verdad?, del conocimiento, sino para posteriormente poder insertarse más eficazmente en el mercado laboral. Entonces, ese es el modelo el del régimen de bienestar en la Argentina, de tipo productivista informal,
enfocado al acceso al ámbito laboral, pero en condiciones eminentemente informales. Sin embargo, en el Paraguay nuestro régimen es un régimen no solo familiarista, sino altamente familiarista, porque bueno, hay varios regímenes, digamos, en nuestra Latinoamérica, ¿verdad? De regímenes donde la familia es la que sostiene a las personas y sostiene el bienestar. Cuando hay, digamos, situaciones de salud compleja, como el Estado no está en condiciones de brindar medicación, asistencia, operaciones de complejidad de forma gratuita o universal o semi-universal, entonces es la familia la que debe asumir a través de las polladas, las rifas, y las distintas iniciativas solidarias, ¿verdad? Poder cubrir todos esos servicios de salud o incluso de educación, ¿verdad? Porque generalmente también acceder a educación secundaria o universitaria, si bien en teoría es gratuita, la educación escolar básica igualmente demanda una serie de gastos que, bueno, asume la familia, ¿verdad? Y a veces con muchísimo esfuerzo en el caso de las familias en situación de vulnerabilidad. Entonces, en Paraguay tenemos un régimen mucho más conservador que el de la Argentina, donde absolutamente casi todo lo que implica el bienestar de las personas y sus derechos sociales recae sobre las familias. Entonces, estas configuraciones de cómo se construyen las políticas sociales en la Argentina y en el Paraguay repercuten también en cómo se construyen esas políticas para las juventudes. Bueno, y para terminar, ahora sí, para terminar de verdad, rápidamente nomás voy a hablar sobre la normativización de las políticas, porque justamente adelantado, uno de los autores también hablaba de la importancia de que la política social se convierta en una norma para que a través de ella pueda cumplir más eficazmente sus fines. Y bueno, por eso es que aparecen varias leyes que son las que después sostienen estas políticas sociales. El gran problema que estamos observando en este estudio en relación a la normativización de las políticas para las juventudes es que las normas vienen eminentemente de arriba hacia abajo. La Argentina tiene ahora vigente una ley del voto joven que permite que desde los 16 años los argentinos y las argentinas puedan votar de forma optativa, pero eso ha sido una propuesta, digamos, de arriba a abajo, ¿verdad? O sea, por parte de parlamentarios bueno, que han tenido ciertamente una buena intención, pero que no han hecho parte, digamos, de esta construcción a las organizaciones juveniles. Entonces, el gran problema que tenemos con la normativización de las políticas de juventud es que hay una desconexión con los actores colectivos. De repente se hacen propuestas pero desconectadas de las organizaciones juveniles o de los movimientos juveniles. Y eso es un problema porque eso implica que no hay una apropiación por parte de esos derechos o de esas leyes o del espíritu de esas leyes por parte de los actores colectivos juveniles. De igual manera, como yo justamente les pongo acá, la norma, esto es re importante, no reemplaza a la participación activa y vigilante de las juventudes. En la Argentina, actualmente con el gobierno de Javier Milei, se disolvió el Instituto de Juventud, que era como, digamos, el organismo nacional de juventud en la Argentina. Eso fue disuelto con el actual gobierno y por ende hoy no hay un organismo nacional que se ocupe de las políticas de juventud. Entonces, así como en su momento hubo una ley de creación del Instituto de la Juventud, también hubo durante este gobierno actual un decreto que disolvió directamente y sin debate ese instituto, ¿verdad? Y entonces, claramente queda evidenciado que la norma puede ser desplazada de un soplo por la voluntad política. Y en ese sentido es donde las organizaciones juveniles deben estar activas y vigilantes para precautelar los derechos que en cualquier momento lastimosamente pueden ser despojadas de ellos, ¿verdad? Y bueno, por último, la pandemia
¿cambió o no cambió las cosas? ¿Cambió la participación juvenil después de la pandemia? ¿Cambiaron las políticas de juventud? Lo que sí podemos decir es que la pandemia agravó, como ya les decía, las condiciones de las juventudes y las desigualdades estructurales a las cuales están expuestas, especialmente en cuanto a educación, empleo, salud, salud mental, el suicidio juvenil, que es un tema complejo también que ha sido visibilizado tras la pandemia. Que particularmente los sectores populares, las mujeres, los pueblos originarios fueron de los más afectados. ¿Qué no ha habido después, durante o después de la pandemia, digamos, un avance hacia la normativización o la ampliación de los derechos de las juventudes? Y en cambio, lo que sí persistió durante la pandemia es todo un discurso de estigmatización y de criminalización a las juventudes, que eran las que no podían contagiarse y actuaban irresponsablemente, entre comillas, por supuesto, todo esto que estoy diciendo, todo el tiempo exponiendo a sus adultos mayores al contagio. Pero no se tiene en cuenta justamente lo que también ya decía, está claramente estudiado y evidenciado, el rol clave de la participación juvenil para la asunción de las tareas de cuidado, muy especial por parte de los jóvenes en general, pero muy especialmente por parte de las mujeres jóvenes, y cómo fueron los jóvenes con esa participación solidaria y resiliente quienes resistieron a través de distintas iniciativas a lo duro que fue ese estado de emergencia de la pandemia de COVID-19. Entonces, eso un poco les dejo por acá. Ahora sí, ya finalicé, dije varias veces eso. Se me hizo un poco largo porque, bueno, son como muchas ideas, ciertamente estos son como los avances, pero sí ya son elementos bastante concluyentes y notorios que puedo extraer de estas reflexiones de mis trabajos de investigación y que quería compartir con ustedes para, por sobre todo, poner el énfasis en que esto que decimos constantemente de la participación juvenil, no es un sueño solamente o un mero discurso, sino que es lo que necesitamos promover, ya sea en espacios institucionalizados, así como seguir acompañando en espacios no institucionalizados también, para generar políticas y normativas que amplíen los derechos de las juventudes y a través de las juventudes también de otros sectores y de otras áreas temáticas. Muchísimas gracias de vuelta al ICSO, a la profesora María Gloria, al equipo técnico por darme este espacio y me quedo pendiente a ver si hay alguna pregunta, comentario o consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Nosotros queremos desde el IEXO felicitarte por el trabajo que has realizado. Justamente acá también coinciden los participantes, están dejando sus mensajitos. Pueden levantar la mano si tienen alguna consulta, hacerle a la profesora. Ella está justamente con tiempo, parece con los minutos contaditos, entonces tenemos espacio por lo menos para dos consultas. No sé si en el chat tenemos algo, Ara. No, profe. Ok, ¿y por la transmisión? Hay un comentario no, Sí. que dice, a veces hay mucha desinformación y falta de transparencia en este tipo de espacios. Y los jóvenes se asustan, al menos en México. También, sí debo decir que ya hay más jóvenes enfocados a ello. Es excelente tener una perspectiva más vasta escuchando la experiencia desde Argentina y Paraguay. El comentario de Excelente. Ami. Ujú. Ok, Buenísimo. excelente. Desde Profe, a mí me México, genial. gustaría consultarte, profe, si dónde podemos acceder al trabajo de investigación de maestría, si ya está publicado, está en algún repositorio, si nos podés dejar en el chat o en la presentación que después podemos socializar con los participantes. Bueno, yo les voy a dejar en la presentación de ahora, les voy a dejar en el chat. Y sí, ahora en este semestre se va a estar publicando un trabajo de investigación que hice en relación a las políticas urbanas de juventud en Asunción y en su área metropolitana. Eso se va a publicar en una revista de la Universidad de Buenos Aires. Y creería que este semestre también se está publicando otra en una revista colombiana, justamente de análisis y un poco de contrastación entre las políticas a nivel nacional y las políticas
a nivel municipal. Pero bueno, mi trabajo que expuse hoy, ya comparativo, digamos, a nivel Argentina-Paraguay, está todavía en proceso. Yo espero a fin de año culminar y hacer la presentación para luego trabajar en la publicación. Profe, pero la maestría, el trabajo de la maestría ya está publicado. Estoy próxima a la defensa, sí, estoy próxima a la defensa. Así que una vez que Ah, tenga eso, voy a estar pasando ya al formato de artículo genial. y para la publicación Me también. Pero encanta, yo ya les voy a me dejar por encanta, me acá encanta. ¿cómo se llama? La presentación, ya les voy a dejar por acá, Ok, ok. acá en el chat. Profe, consultaba nomás por la toma de datos, la metodología de toma de datos en la compilación de las políticas institucionalizadas y no institucionalizadas. ¿Cómo viste vos, profe, la distribución? ¿Cuál prevalece? La no institucionalizada prevalece. Claro, lo que prevalece, ahí les dejo la presentación en el chat y lo que les decía es, eh, lo que prevalece es la participación no institucionalizada porque es donde justamente en ese tipo de espacios los jóvenes se sienten más cómodos para participar. Porque usualmente los espacios de participación institucionalizada, si bien son necesarios, no, por eso hacía el énfasis, o sea, igual tenemos que apostar por consejos juveniles, por audiencias públicas, por encuentros, festivales, congresos y otras formas de participar, o comisiones vecinales, ¿verdad? U otras formas de participación. Lastimosamente esos espacios están como muy dominados por esta visión adultocéntrica, entonces es como que en esos espacios los jóvenes son direccionados para participar de una determinada manera o son censurados si plantean ciertos temas. Entonces, por eso, naturalmente, ¿verdad? Los jóvenes buscan otros espacios donde realmente puedan ser autónomos y por eso se organizan a través de acciones más autónomas, independientes, ¿verdad? En sus barrios, grupos informales, como se les suele decir, ad hoc, ¿verdad? Y lo otro que me preguntaste un poco, profe, yo este trabajo lo hice a partir de un enfoque cualitativo donde consulté a gestores de nivel provincial o departamental y municipal en la Argentina y en el Paraguay y a expertos, o sea, personas que están estudiando a nivel académico sobre juventudes o que están gestionando de organizaciones del tercer sector proyectos para las juventudes, entonces tienen una experiencia de trabajo con juventudes. Así que, digamos, esos fueron mis dos perfiles para hacer la consulta. Y bueno, cabe decir, estos gestores provinciales, departamentales, municipales, también han sido líderes juveniles, algunos ya en un partido, otros no precisamente en un partido, sino que vienen de algún movimiento social y luego pasan al ámbito partidario, pero ellos tienen esta doble visión, ¿verdad? Porque generalmente son líderes que, bueno, luego se convierten en parte, digamos, de los gobiernos, pero que tienen un background, ¿verdad? Unos antecedentes eh, desde la participación no institucionalizada por lo general también. Así que tienen una visión desde su experiencia como gestores públicos, pero también una mirada crítica, muy crítica, ¿verdad? Desde donde están, porque ellos también sufren la discriminación por ser jóvenes dentro de los espacios donde están, sean provincias o municipios o departamentos, ¿verdad? Bueno, y Excelente. eso, profe, un poco. Excelente. Comentarte nada más, profe, que este tema justamente nos llama un poquito la atención y queremos utilizar como material también de investigación dentro de lo que es el proyecto que nosotros estamos implementando en el marco de los fondos del CONACYT. Y se denomina Ciudadanía Responsable a través del desarrollo positivo de conciencia política y compromiso cívico de los jóvenes del Paraguay. Estamos hablando de las políticas entonces institucionalizadas. Específicamente estamos teniendo la mirada de esa variable de participación, pero con conciencia realmente. Entonces, ahora que estamos ya en las conclusiones y la presentación de los resultados, fue un estudio prospectivo donde ellos construyeron en forma colectiva con otros actores locales una visión compartida para el 2040 de lo que ellos esperan
para la juventud. Ahora entonces descubrimos que esa conciencia política se construye y entonces surgimos como un producto que estamos fomentando la construcción de la ciudadanía responsable pero activa, así como vos estabas diciendo, activa. En territorio, porque estamos abarcando 5 departamentos y en ese marco estamos haciendo 2 ciclos de talleres ya. Te vamos a invitar también entonces ahora para que te sumes con tu presentación, para que puedas compartir con nuestros líderes. En la primera etapa hemos formado más de 150 líderes como agentes de cambio para el Buenísimo. desarrollo sostenible en sus propias comunidades. Hicimos un concurso de iniciativas que tuvimos que lastimosamente seleccionar, apoyarles con un capital semilla. Ellos ya están implementando. De la primera y segunda edición estamos con el empleabilidad, estamos fomentando estrategias de empleabilidad para jóvenes en el departamento de Ñemucú, en 3 distritos específicamente: General Díaz, Isla Umbú y la ciudad de Pilar. Y de la tercera edición estamos ya con el grupo de Acción por el Agua. Ellos fueron con un proyecto hacia uno de los recursos Sí, y están justamente ahora ya están en el desarrollo de sus webinarios de concienciación dirigidos a jóvenes, y van a terminar con un taller presencial de la construcción de ¿cómo era, Ara? Si me recordás, por favor. Filtros caseros serían, pero tiene una denominación. Le van a enseñar a los jóvenes que participaron de las sí. capacitaciones de concienciación para que ellos mismos en sus comunidades puedan entonces replicar en sus localidades. Tenemos a nivel no solo departamental, sino que están de la región participando en estos webinarios de Acción por el Agua. Bueno, profe, desde ese punto de vista, creo que ya no tenés tiempo, pero dejamos en el tintero. Entonces yo quería que me sugieras desde tu mirada, que vos hiciste esta investigación, algunas estrategias que nos permitan a nosotros también fomentar esta ciudadanía responsable activa en estos jóvenes. Ya de tu investigación, de toda tu experiencia que vos tenés también, profe. Entonces, ¿cuál te parece que sería, no sé, por lo menos una, si me podés citar, profe? Estamos fomentando la Claro que sí. capacitación, estamos fomentando la Sí, capacitación y yo queríamos primero saber ahí, si tenés. ahí justamente, profe, en relación a lo que decís, primero quería aclarar que como que es, es algo que suele salir como pregunta, no precisamente estas políticas transicionales, o sea, acceso a primer empleo o becas universitarias, que son como las más clásicas, no necesariamente son malas, de hecho, para nada son malas, siempre que se basen en un enfoque de digamos, derecho a la educación, como decían estos autores, ¿verdad? Como una proletarización así de la población joven, que tiene que trabajar, generar dinero y bueno, entrar en esa carrera que no tiene fin, ¿verdad? Básicamente, que es esto de generar recursos económicos. Entonces, eso en todo caso debe, como ustedes justamente están haciéndolo, porque yo les sigo también, ir acompañado de una construcción de ciudadanía, porque todo eso, o sea, educación, empleo, salud, o sea, son hoy derechos y no productos, justamente a partir de la acción ciudadana, ¿verdad? Así que es como que esa mirada ya del enfoque de derechos es lo que no hay que perder de vista y lastimosamente se pierde de vista porque, bueno, todos estamos así como tenemos que trabajar y ganar cada uno ocuparse de lo suyo y que cada uno para sí, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Por un lado, haciendo esa aclaración. Y por otro lado, lo que yo te diría que para mí, por ahora, estamos aplicando justamente desde las facultades municipales de juventud, que son consejos son espacios de participación institucionalizada, como estábamos viendo, no van a reemplazar, digamos, las movilizaciones, las organizaciones de base territoriales, pero sí se presenta como un espacio más reconocido por el gobierno de la ciudad, que no es cosa menor, para que las organizaciones juveniles tengan voz y
co-desarrollen las políticas municipales desde ese espacio, ¿verdad? Esa es una iniciativa que justamente acá está Adriana, Romina, están siendo parte de esa iniciativa que ya ha sido creada por ordenanza municipal y que ahora está en proceso de conformación y que nosotros de la Faxo estamos muy comprometidos en acompañar y que ojalá que pueda hacer la diferencia, porque igual estos son espacios ciudadanos y políticos, ¿verdad? O sea, nosotros proponemos, pero bueno, de esto se tienen que apropiar los jóvenes y probablemente va a venir un gobierno municipal que va a eliminar esto después o va a dejar inactivo, porque así es la política, ¿verdad? Y así, y ahí es donde, bueno, la ciudadanía, los grupos juveniles, dicen, no, pero acá hay una ordenanza que dice que esto tiene que existir y queremos que se constituya, ¿verdad? Entonces, para eso sirven bastante las normativas y la normativización, ¿verdad? Es esa participación activa y vigilante constante, ¿verdad? Que no reemplaza, ni siquiera reemplaza las políticas sociales, si se puede decir incluso, ¿verdad? Ni siquiera las reemplaza, en todo caso las actualiza, y las mantiene y en el mejor de los casos las actualiza o las amplía. Perfecto. Profesora, disculpe, ¿el consejo, cómo se denominaba? ¿Consejos Consejo juveniles? Municipal de Juventud, Ah, ya. ¿En qué que se distrito sería eso, creó profe? justamente. Eso se creó ahora por ordenanza en la Municipalidad de Fernando. Nosotros el año pasado tuvimos una Ah, linda experiencia con la gente de Encarnación y de Villarrica que estuvo con nosotros, ¿verdad? Compartiendo su experiencia de creación de su consejo municipal en esas ciudades. Y bueno, y ahora se creó en Fernando Lamora y nosotros como Faxo estamos acompañando ese proceso que, como te dije, profe, bueno, es prometedor, pero tampoco hay que dormirse sobre los laureles porque todo este tipo de espacios así hay que mantenerlos, ¿verdad? Y hay que darle propósito. y vamos a pedirte ahora el contacto, entonces nos interesa para involucrarlos un poquito en el proyecto que nosotros estamos desarrollando también. Entonces, profe, te agradecemos tu Claro. tiempo. Yo quiero compartir, por favor, antes de que nos dejes, profe, ya es tu hora, acá el certificado en nombre del Instituto de Ciencias Sociales que te estamos otorgando por Ah, haber buenísimo. compartido con nosotros en carácter de disertante hoy esta presentación 31 de julio. Y esperamos muy pronto, profe, que tenerte con otro de tus trabajos. Sabemos tu gran trabajo con las comisiones vecinales también, o algún tema que quieras Sí, compartir con nosotros. A todos los participantes también. Entonces le claro damos que las sí. gracias. Le vamos a estar remitiendo la presentación y también sus certificados. Profe, no sé, te dejo para el cierre. Bueno, yo de vuelta decir muchísimas gracias al ISO, a vos, profe María Gloria, y a todo el gran equipo, a Aramí también que estuvo ahí a full. Muchísimas, porque la verdad para mí esto es como un ejercicio muy interesante también de ir concretando y ajustando ciertas conclusiones, ¿verdad? De este proceso de investigación. Así que para mí, de vuelta, un ejercicio muy, muy genial y compartirlo con ustedes más aún. Gracias, profe, por este gran trabajo que están haciendo desde el ICSO Igualmente. realmente y estamos a las órdenes siempre. Igualmente nosotros desde el instituto y les esperamos entonces en este segundo ciclo de talleres a los jóvenes. Les vamos a compartir también cuáles van a ser los talleres que vamos a estar desarrollando. Profe, te esperamos muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, profe. Un Éxitos. Chao, gusto. chao. Chao, chao, chao.